Então, boa noite a todos, todas e todos, né, que estão aqui reunidos para mais uma edição do Latinidades em Rede. É um projeto da área da nossa área, da área de língua espanhola e suas literaturas da EFELESH. Esse projeto é coordenado em dupla e tem a criação em dupla da professora Etel Gutierrez e minha, e que vem promovendo encontros de estudantes, pesquisadores, professores, nesse formato, que é uma roda de conversa, em que o convidado sempre pertence a esse universo hispânico. Esse encontro é mensal, a gente tenta manter essa regularidade, né? E traz pessoas, vem trazendo pessoas, convidados e convidadas de várias áreas culturais do Brasil e do exterior também. Então, Latinidades desta terça, dia 16 de abril, recebe com muita alegria, com muito prazer, o professor doutor Fábio Lima, que irá, lá da Faculdade de Educação da USP, a FEUSP, que irá abordar o tema que deu título, né, para esse encontro, e também para os cartazes e cards que estão aí circulando entre as redes, que fizeram com que vocês chegassem aqui. Os percursos de trocas entre o português e o espanhol na sala de aula, os grupos de pesquisa, as experiências da internacionalização do ensino superior e as descobertas linguísticas. É quase um planeta Terra ao quadrado, em termos de pesquisa e de trajetória de vida, não é, Fábio? Então, sim. É uma maneira, então, da gente exercitar um pouco esse convite para que você nos fale dessa sua trajetória tão rica, né? Com outros ares, com ares já do século XXI, né? Porque o Fábio é um jovem pesquisador, é um jovem... Não tão jovem. Então, é uma alegria imensa da minha parte, Fábio, um colega, né, docente, pesquisador, que traz um pouco também dessa trajetória da APESP, que ele também vai contar, que tem uma importância muito grande dentro desse percurso, né, do ensino da língua espanhola na cidade e no estado de São Paulo em particular. Quer dizer, assunto não vai faltar para este encontro de hoje. Então, mais uma vez, imensamente feliz, Fábio, que deu certo e que hoje estamos aqui te ouvindo. Então, passo a palavra para a querida professora Etel Gutierrez, a minha parceira deste projeto e co-criadora deste Latinidades em Rede. Está bien, muchas gracias, profesora Joana. También quiero darle la bienvenida a nuestro querido invitado, al profesor Fabio. Agradecerle muchísimo por haber aceptado nuestra invitación y compartir con nosotros su conocimiento y profundizar más sobre su trayectoria como investigador, como docente del español y formador de profesores, y también como presidente de la PESP en el último bienio, que tiene mucho a traernos aquí, contribuir, ¿no? Le agradezco también a la profesora Elaine Sousa, que está aquí con nosotros, de Santos, profesora me corrija, de Cubatão, na FATEC de Cubatão, né, de idioma Instituto, perdão. Eu me confundo, Instituto e FATEC. Instituto Federal de Cubatão, a la profesora Rosángela, nuestra querida profesora de nuestra casa, profesora de español también, a Rosángela Dantas, a nuestras alumnas Laura Molina, a nuestras ayudantes, Cristiane Periago, nuestra compañera, exalumna, ahora compañera, porque es profesora ya de español, ¿no? Entonces ahora ya es nuestra colega, que también viene aquí a participar en la rueda cuadrada, ¿no? Y a nuestras queridas ayudantes, Leiane, Cristina y Luana Muñoz.
Les agradezco muchísimo por haber aceptado esta rueda cuadrada y enriquecer nuestro debate. Bueno, ahora le paso la palabra a nuestras ayudantes, a Luana, no sé cuál es que va a leer, si Luana o Leiane, o las dos juntas, sobre quién es nuestro invitado de hoy. Boa noite a todos, me escutam bem? Então vamos lá. O professor Fábio Barbosa de Lima é licenciado em Letras pela Universidade Brás Cubas, doutor e mestre em Letras pelo Programa de Língua e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana na FFLeste-USP. Foi professor da área de Língua Espanhola na FATEC de Itacoaxetuba, de 2014 até 2023, e atualmente é professor doutor em regime de dedicação integral à docência e à pesquisa no Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada da Faculdade de Educação. Foi coordenador da área de Políticas Linguísticas da Assessoria de Relações Internacionais do Centro Paula Souza, trabalhando na implementação de projetos da área de Políticas Linguísticas para a unidade de ETEC e FATEC, e administração central do mesmo centro entre o período de 2020 e 2022. Também compõe a atual presidência da Associação dos Professores de Espanhol do Estado de São Paulo, a APESP, para o biênio 2022-2024. No campo das pesquisas, Fábio Lima tem se dedicado às temáticas como os atos de fala e fenômenos pragmáticos em diferentes línguas e perspectivas, ao analisar, por exemplo, a realização linguística dos pedidos de desculpas em situações espontâneas no português do Brasil e no espanhol da Argentina, junto a fragmentos das atrações televisivas Big Brother Brasil e Gran Hermano Argentina, que é o tema de sua tese de doutoramento intitulada Nós contra Eles, a Descortesia no Contexto Político-Ideológico na rede social Facebook no Brasil e na Argentina. Muy bien, muchas gracias, chicas. Entonces, para dar un puntapié inicial, a nuestra rueda de preguntas, antes de más nada, quiero dejarlos a gusto para hablar español, portuñol o portugués. Dejamos el portuñol entre medio porque todo el mundo está con un piecito en el portuñol, ¿no? Sí. Entonces, siéntase a gusto a responder como quieran. Yo voy a hablar español, portuñol y portugués, ¿está? Este es nuestro espacio, ¿está? Bien, entonces voy a dar el puntapié inicial y quisiera hacerte una pregunta, Fabio, que siempre le hacemos aquí a todos nuestros invitados para iniciar nuestro encuentro y para que esta nos propicie conocerte un poquito mejor de una manera más informal. Por eso la primera gran pregunta que queremos saber para que todos nuestros alumnos, colegas que estamos aquí, quisiéramos saber por qué elegiste español y sobre todo, ¿por qué te dedicaste a la enseñanza del español y actualmente a la formación de docentes en español? Sé que es una gran pregunta. Sí. Si quieres, lo que quieras contarnos un poquito. Perfecto, pero es perfecta, es perfecta. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Etel, Juana, a todos y todas que están. Rosángela, que es mi compañera de grupo de investigación y además estuvo en mi tribunal de tesis, ¿no? En la cual me hizo una pregunta que no le respondí a la hora y 2 minutos después pensé, mira, pero la respuesta es esta, sobre el contexto en pragmática. Me preguntaste. No me acordaba, Fabio, no me acordaba. Pero sí, pero quien recibe la pregunta siempre se acuerda. Esto es muy interesante. Cristiane, Elaine, Leiane y ¿quién está con Leiane? Porque están las dos juntas. Luana y Cristiane y todos los demás y las demás que aquí están. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, las biografías, cuando leen nuestras biografías, son muy generosas, ¿verdad? Pero
no todo es verdad, yo siempre juego con esto, pero a veces indica lo tanto que nosotros profesores trabajamos, ¿no? Que trabajamos un montón, no es solo dar clases, cuando estamos en esta carrera, nosotros estamos en proyectos, en acciones distintas que son muy, muy importantes. Porque es un acto político, sin dudas, ¿no? Sobre la pregunta, que es bastante amplia, pero muy interesante, yo empecé a estudiar español a los 14 años por casualidad. En mi ciudad, en la ciudad que vivía, Suzano, aquí cerca, ¿no? Allá hay un centro de lenguas del Estado, es el segundo del Estado. Yo descubrí esto años después, investigando cuando ya era profesor. Y bueno, a los 14 años empecé a estudiar español. Ah, mira, soy de Ferraz, Suelen. Hola, somos de la zona más allá del extremo del São Paulo, ¿no? De la capital. Y bueno, mira, Poá están apareciendo ahí. Sí. Y en este centro de lenguas, ellos tenían cursos de español, italiano, alemán, japonés, español, italiano, alemán, japonés y francés. ¿Ya? Y yo empecé a estudiar español, un curso de 3 años, que terminé junto con la secundaria, que en mi época, que soy un poquito mayor que ustedes, en mi época no era necesario hacer pedagogía para ser profesor de niños. Nosotros hacíamos el magisterio, acá en Brasil, ¿no? Una especie de profesorado, que era la secundaria con esta parte técnica, muy, muy fuerte, 4 años, 8 horas al día, y estudiaba español por la noche. Y bueno, empecé a estudiar español por estudiar la lengua, y para mi sorpresa fue mi primer trabajo, porque empecé a buscar trabajo como profesor en las escuelas regulares, en las escuelas de enseñanza básica, y no encontraba trabajo. Y mi currículum, no sé cómo, llegó a una escuela de idiomas, y hice el test, la prueba, y aprobé. Y desde entonces doy clases de español ya hace 27 años este año, ya hace un montón de tiempo. Pero también fui profesor de lo que nosotros aquí decimos educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, médio, escolas de idiomas, Senai, hasta llegar a la enseñanza superior, ¿no? A la universidad. Y una experiencia interesante es que en esta época que daba clases en Suzano, yo hice un proyecto de español para niños. Entonces yo daba clases de español para los niños de 5 y 6 años y de 9 y 10. Este proyecto duró 4 años, en los primeros años de la década del 2000 hasta 2004, y fue una gran experiencia para ser profesor, ¿no? Y bueno, no sé si contesté todo lo que me preguntaste, Tel. No, está bárbaro, bárbaro. Una gran trayectoria desde los chiquitos, ¿no? Sí, sí.
te hacía más joven, la verdad. Sí, 27 años es un sí, montón. empecé con 19, estoy con 46. Bien jovencito, sí, empezaste. Sí, cuando yo empecé a dar clases en las escuelas de idiomas, yo era el menor. Claro. Yo era el menor del grupo, menor que los estudiantes. Ahora este tiempo pasó desafortunadamente. Ya no soy el menor, ya ahora mis estudiantes tienen mi edad cuando yo empecé, Muy ¿no? bien, muy bien. En la Sí, el universidad. tiempo va pasando, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Bueno, te agradezco, Fabio. Ahora le paso entonces la palabra a la profe Rosángela, que es nuestra primera invitada que necesita salir un poquito antes. Entonces, ella va a hacerte las preguntas ahora para que tenga tiempo. Te paso, Rosángela. Gracias, Etel. Sí, gente, yo todos los martes durante 8 semanas tengo una cita, tengo un compromiso y tendré que salir a las 7, un compromiso que va de 7:30 a 9:30. Y nada, yo creo que la pregunta que le voy a hacer a Fabio, creo que contempla la pregunta de Laura. Yo con Fabio compartimos ahí varias cosas, pero bastante esa parte de la investigación, ¿no? Tuvimos la misma tutora, Zulma. Sí, sí. Yo la tuve en el doctorado y Fabio la tuvo en la maestría y en el doctorado, ¿no? Zulma sí. Moriondo Kulikovsky, la querida Zulma, ¿no? Sí. Y yo entonces quería pasar a ese aspecto de tu trayectoria, Fabio. Que nos hablaras un poco cómo llegaste, ¿no? a ese proyecto que fue muy innovador para su tiempo. Fabio recibió un premio, el premio Miguel González, por su trabajo de maestría en el 2014, que la concluyó en el 2013, Fabio. El 12. Y lo que preguntas, Laura, es, digamos, que una consecuencia de lo que empezó en la maestría, ¿no? Y no voy a adelantar mucho porque las grietas. Sí. Entonces, acabo de ver acá. Podrías, no sé, porque la verdad es que es casi un continuum, ¿no? Entonces, Fabio estudió el discurso del Gran Hermano y de BBB, y justamente para estudiar el acto de habla, ¿ah? De pedido de disculpas. Sí. Y su trabajo tiene esa parte la voy a decir yo para que no seas muy cabotino, ¿no? De ser así muy, para no alabarte, yo te alabo, ¿ya? Sí. Tiene ese mérito que empezó con trabajos como el de Silvana Serrani, de Adrián Fanjul, de comprobar en la materialidad lingüística cosas que intuíamos. Verdad. Que en la manera de ser lingüística, nosotros notamos cosas que se viene comprobando justamente en ese trabajo de comparación que va más allá de elementos como, eso se usa así aquí en portugués y eso se usa así en español, ¿no? Va a lo discursivo, va a lo pragmático, ¿no? Y él logró comprobar algo y ahí lo puedes comentar, Fabio, como las conclusiones de tu maestría y después cómo eso llega al doctorado, que yo la verdad no me acordaba de que no habías contestado la pregunta. Para nada. Sí. Bueno, aquel momento que se apaga todo, una pregunta tan simple, y cuando estábamos bajando las escaleras del edificio,
Rosângela, la respuesta es esta y no sé qué, no sé qué. Ah, no te preocupes, esto ya pasó, ahora no importa. No me acuerdo. No, porque es una paliza. Hoy día son 3 personas, pero sí, eran 5. Yo, Eran la verdad, cinco, eran en mi cinco. caso, yo a la final, yo ya no sabía ni quién era. Estaba ahí como Y los fuiste la números. última. Un cotó que gozó, ¿no? El candidato ya está, sí, pero no, lo que yo quería concluir es eso de que inauguraste un poco esa mirada a ese ámbito de, no de lo popular, pero de lo pop, yo diría, ¿no? De la producción eh, que va en los géneros de circulación masiva, ¿no? Sí. Y un género que nosotros de la academia lo miramos así con la nariz torcida, no tengo ningún problema en confesarlo. Ajá. Y con Zulma decíamos, por Dios, ¿cómo aguanta ese Fabio? Ve lo que dice esa... Era un premio también a su... Sí, yo creo que el premio fue por esto. Madre mía, madre mía. Bueno, ya, basta. Te paso la palabra. Gracias, Rosángela. Así, fue bastante interesante el camino, en realidad, porque como no hice la carrera de letras, el pregrado, en la USP, y la hice en una universidad privada, yo empecé a ir a la USP para cursos de lo que nosotros decimos cursos de extensão. Literatura y cine, etcétera, etcétera. Hasta que terminé el pregrado en letras y hice 2 asignaturas como, acá nosotros decimos, aluno especial. Y una de estas asignaturas fue la de Zulma, que en la época estudiaba la lengua en la literatura. Esta era su línea de investigación. Bueno, hice un proyecto porque me encanta la literatura, pero hice un proyecto en el cual iba a hacer una comparación a partir del análisis del discurso entre la carta de Colón y la carta de Bartolomé de las Casas. Bueno, ¿qué pasó? No aprobé. Esto pasa, chicos, ya. Ni siempre aprobamos en la primera vez que nos presentamos, ¿sí? No aprobé para ingresar en el posgrado y cuando fui presentarme otra vez, Zulma me dijo, pero mira, Fabio, ahora estoy cambiando de línea de investigación, estoy en pragmática. ¿Eres capaz de hacer algo así? Y me dijo, porque ella lo desconocía total, me dijo, ¿ya viste un programa BBB? Ay, yo sí, lo veo así cuando está en la tele, pero no paro para verlos. No es algo que... No hay muchas cosas en la televisión que me llaman la atención. Y me preguntó si sería posible hacer un proyecto de investigación con este objeto de investigación, ¿no? Eso para mí es una novedad. Yo no sabía que Sí, había sí, sí, sido sí, 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 Zulma sí. que te lo Y había la propuesto. pregunta fue, ¿conoces un programa BBB? Ahí Anda. Y yo le después te dije, sí. decías, ella te metió ahí en ese... Sí, sí. Y bueno, y ella tenía una estudiante que tenía varios programas enteros grabados y me los dio, pero yo
veía aquello y no encontraba nada. Entonces yo pensé, no, de aquí no sale nada. Y decidí pensar, por la parte de Brasil, ¿sí? Ellos piden disculpas muchísimas veces acá en Brasil. Y entonces fui buscando los pedidos de disculpas, ¿sí? Entonces yo seleccioné 8 interacciones de Brasil y 8 interacciones del Gran Hermano Argentina, donde aparecen pedidos de disculpas. Y claro, daba el contexto antes, el motivo de la discusión, ¿no? Esto es que fue la pregunta de Rosángela en el tribunal del doctorado, porque para el campo de los estudios de pragmática, el contexto es muy, muy importante. Entonces, el contexto es un programa en la tele, es un reality show que llegaba a Brasil y con un éxito enorme. Bueno, y la idea de vida real en la tele, y nosotros que veíamos el programa como viviendo, haciendo parte de esto, ¿no? Y hice este estudio comparativo, portugués de Brasil, español de Argentina, y aquí, como decimos en Brasil, un paréntesis, ¿verdad? Porque portugués de Brasil es una generalización, así como español de Argentina. Y esto yo creo que puse una nota de pie de página, así, para explicar. Por português do Brasil, neste trabalho, entende-se o português utilizado nas interações, nos meios televisivos, etc., etc., porque es casi que decir portugués de Brasil es una falsa, esto ya sirve para ustedes como profesores, la falsa idea del monolingüismo, tanto del portugués como del español o de cualquier lengua, ¿no? Y hice el estudio. Sí, Rosángela. ¿Cómo llegaste al Gran Hermano? Porque por la comparación, sí. Pero tenías los programas grabados de BBB. No. Entonces, pero los programas grabados de BBB, no, yo no encontré nada porque me quedaba así delante de la computadora y mira, no, ahí mi herramienta de búsqueda fue el YouTube. Yo ponía allá briga Big Brother Brasil. Apareció un montón de videos y claro, después de las peleas había el pedido de disculpas y fue de esta manera que yo seleccioné las 8 interacciones de cada país y hice lo mismo con Argentina. Y ahora, porque te quedaba más a mano, es eso. Que sí. Porque era periódico, como en Brasil. Aunque no había el programa todos los años, como en Brasil, ya estamos en el 24, ¿no? Algo así. En Argentina ellos tenían más veces y en otros países de Latinoamérica no. Entonces sí, me quedó más a mano. Y ahora, en las conclusiones del trabajo, lo que es más interesante es que es algo que nosotros vemos en nuestro cotidiano. Y una compañera de ustedes, Graciela, estuvo en lo que nosotros decimos acá, exame de cualificación, que es un examen antes del tribunal final,
Y Graciela es argentina, ¿no? Y ella decía, mira, esto cuando yo leo lo que dicen los argentinos, me reconozco total, porque es muy fuerte la identificación que tenemos. Entonces, solo para dar un ejemplo, nosotros pedimos muchas disculpas, entonces, y hacemos un montón de rodeos, ¿sí? Un montón de rodeos. Es muy interesante. Casi siempre los pedidos de disculpas em Brasil empiezam. Eu queria te falar uma coisinha. A gente podia conversar. Sabe aquele dia que em pragmática nós ponemos como actos introductorios. No es el pedido de disculpas, pero ya sabe, anticipa lo que viene, ¿no? En la interacción. Y en Argentina no, es directo. Y otro punto muy importante es, así es un grado de comparación que se aplica en la mayoría de los casos, pero no es total, ¿sí? Vamos a imaginar aquí, Cristiane, yo te ofendo, ¿sí? Le hago una ofensa, te hago una ofensa. ¿Y quién está mal? ¿Quién está equivocado? Yo, claro. Pero estamos pensando en Brasil. Pero si yo te pido disculpas y tú no lo aceptas, a la mirada de los brasileños, ¿quién está mal ahora? Cristiane, no es humilde, mira él, tan humilde, le pidió disculpas y no sé qué, y no sé qué. Y ella pasa a ser la villana de la historia, ¿sí? Entonces el brasileño no solo hace un montón de rodeos para pedir disculpas, como espera que el otro acepte el pedido de disculpas. En Argentina, y otro punto, juega con los telespectadores, hace este juego, siempre. E há frases que já são, que fazem parte de nossa vida. O Brasil está vendo, o povo de casa está vendo. Em Argentina, não. Se nós, por exemplo, eu ofendo a Cristiane, o problema é entre nós dois. E eu le digo, mira, te pido desculpas por la manera como hablé contigo, pero sigo pensando igual. Yo estoy, de mi parte, yo me considero que mis opiniones están bien y las tuyas no. Y Cristiane tiene el derecho o no a aceptar las disculpas. Es muy interesante el juego, ¿no? Este juego que hacen los participantes brasileños de Big Brother, en Argentina es muy mal visto. Suena como algo muy falso, ¿no? Pero se hace mucho en Brasil. Es bastante interesante esto. Claro, alguien, Joana y Cristiane. Bueno, esto nos muestra una característica muy fuerte, ¿no? Que es la cuestión cultural, ¿verdad? Entonces, sí. Esta forma cultural de ser que aparece, que transpira, ¿no? Cuando tenemos pequeños actos de fala o no de fala, de habla, perdón, ¿no? De habla o no de habla. Entonces, creo que es importante hacer también esta conexión porque sería, sí. ¿no? Cómo es importante entender que estos mecanismos nos traen y concretamente, ¿no? La manera cultural de que somos, ¿no? De que, o sea, de que
participamos, pero de la manera como actuamos también, ¿no? Sí, sí, y esto es la pragmática, ¿no? La lengua en uso, el contexto, y dentro de mis estudios yo fui por el camino pragmática, grosso modo, la lengua en uso, ¿sí? Y en los estudios hay dos caminos, pragma lingüística, que es una que está más orientada a la gramática, a la sintaxis, y pragmática sociocultural o sociopragmática, que está más orientada a la cultura de los pueblos, etc. Yo fui por este camino, pero claro, como dijo Rosángela, observando las cosas lingüísticas, ¿sí? ¿Qué formas usan para ello, ¿no? Para pedir disculpas, por ejemplo. Que entonces yo busqué este camino de pragmática sociocultural, pero sin abandonar las cosas que tienen que ver con lengua, que es el objeto del estudio, ¿no? Muchísimas gracias. Y ahora, como una ráfaga, ya sabemos lo que es la pragmática. Sí. Cristiane, queria... Eu queria fazer uma pergunta. Claro. Lendo o seu artigo, eu fiquei pensando sobre a investigação do inédito, né? Que até então eu não tinha lido nada próximo disso. Investigar um reality show, que é um programa cheio de estereótipos, né? E eu não consegui não associar a língua, o ensino da língua no Brasil, tanto do português quanto o espanhol, e isso dentro das escolas, né? Sim. Você acredita que esse seu trabalho, além de fazer uma investigação da língua em uso, ele serve também para quebrar o estereótipo do que português e espanhol sejam uma unidade, sejam a mesma coisa, né? Que mesmo que tenham ali influências culturais, as línguas não são iguais, né? E nessa investigação prova muito isso, que nós temos aí, os brasileiros ainda têm essa ideia de que a língua seja muito parecida, né? Nós enfrentamos ainda uma resistência das pessoas em aprender o espanhol, porque acham que conseguem se virar muito bem com o português. E quando você vê o uso da língua com as questões culturais anexadas a isso, a gente tem uma ideia que ficam muito díspares, né, as questões. Você acredita que esse trabalho também ele seja para pontuar essas diferenças também? Sí, y solo una cosa importante, el artículo que mencionan en los comentarios, yo creo que fue Luana, ¿no? Laura, entre bolhas y grietas. Este artículo ya es del doctorado. En el doctorado yo hice el camino inverso. Voy a hablar muy rápidamente por el tiempo, ¿sí? Yo estudié ofensas. En la maestría, los pedidos de disculpas. En el doctorado, ofensas. En interacciones sobre política. En Facebook. En el periodo del 2014 hasta el 2017, en Brasil y en Argentina otra vez, en que, bueno, es solo pensar lo que pasó en Brasil, el golpe contra Dilma, la ascensión de Temer, cuando empieza a nacer el bolsonarismo, ¿no? Por otro lado, en Argentina, la elección de Macri, los problemas, económicos y políticos, la persecución a la figura de Cristina Kirchner, ¿no? Entonces esto estudié en el doctorado. Y esto es una figura entre bolhas y grietas, porque una de las conclusiones a que llego en el doctorado, sí, y lo peor es que cuando hice el doctorado, estaba en este momento. Yo no tuve un distanciamiento
para ver con otros ojos, con una otra mirada. Yo estudié lo que estaba pasando en aquel momento, porque defendí mi tesis en 2019. ¿Sí? Entonces, es una figura. Lo que pasa, yo elegí 2 páginas de Facebook de Brasil y 2 de Argentina. En Brasil, UOL, que es del grupo Folha, que estaría más a derecha políticamente, y Carta Capital, que estaría más para el campo de la izquierda. En Argentina, Clarín, derecha, y Página 12, izquierda. ¿Por qué yo elegí estas páginas? Porque son páginas de gran circulación y las personas se encuentran en estas páginas para debatir. No es en la página pequeñita, ou, por exemplo, em Brasil, Brasil 247, o cafezinho, ou em las páginas de direita. Não, as pessoas se encontram em estas páginas grandes para debatir. E, então, de aí eu saquei, foi mais fácil. Aí, meu instrumento de búsqueda foram as hashtags. Eu busquei por hashtag em el buscador de Facebook e estudei as pessoas peleando e bueno, o nível de argumentação em Argentina é mais grande que em Brasil. Em Brasil, as pessoas quase que hablam solas para defender seu ponto de vista. Em Argentina, não. Si tú, por ejemplo, es de derecha, uno que es de izquierda te va a decir, pero mira, vos, esto, aquello, y no sé qué, hace una argumentación, pero al final terminan peleando de la misma manera. En Brasil es más algo para defender su punto de vista y ya está. Y es una figura que aparece. En Brasil nosotros usamos esta figura, bolha. Incluso en el artículo, los que salió en una revista de la Federal de Bahía, hay una figura, una charge de 2 bolhas que no se encuentran y no se rompen. Es decir, las personas de derecha no conversan con las personas de izquierda. En Argentina, ellos usan el término grieta, que también yo uso una imagen en este artículo. Es como la grieta, el país separado, que nadie lo puede unir otra vez. El país está separado y no hay como unirlo otra vez. Esto es bastante importante, pensar cómo las personas ven esta cuestión de la política en sus culturas, ¿no? Nosotros aquí nombramos bolha, y porque las personas no hablan, no conversan, cada uno solo defiende su punto de vista, y allá grieta porque no hay como unir el país, ¿ya? Ahora, volviendo a su pregunta, que es fenomenal, la dimensión pragmática en las clases de español. Casi nunca aparecen en los libros, en las guías didácticas. Cuando aparecen, están en Venezuela, la ruptura. Perfecto, Javier, perfecto. En Brasil, en los libros de español, cuando aparecen como algo que tiene que ver con cultura y disociado de la lengua, y no es disociado de la lengua. Por este motivo, por ejemplo, la importancia de tener corpus reales. Y el grupo que está Rosángela y yo estoy más o menos, porque con un montón de cosas
no soy tan frecuente. Nosotros tenemos un grupo de pragmática para los que se interesan por el tema, vale mucho la pena, que es pragmática cross-cultural, inter y cross-cultural, y que tenemos personas de varias lenguas y de varias universidades, y nosotros trabajamos con el acto de habla del pedido. Por ejemplo, Cristiane, préstame tu móvil, por favor. ¿Sí? Te estoy pidiendo algo. ¿Ya? Y hacemos este cuestionario en varias lenguas y en variedades de estas lenguas. Entonces, por ejemplo, portugués de Brasil, yo creo que el del portugués de Portugal está caminando, ¿no? Español peninsular, español de Argentina, o español rioplatense, español de Chile, ¿no? Inglés, italiano, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muestras verdaderas. Por ejemplo, si yo pregunto, yo y Cristian y yo, mira, esta es pragmática también, gramática y pragmática, Cristian y yo somos brasileños, ¿sí? Eso, hay un perfil en Instagram y hay la página del grupo en internet. Como brasileño, por exemplo, Cristiane está na fila do mercado, eu entro, eu estou com pressa, eu falo, você poderia deixar eu passar na sua frente? Ora, e em Argentina, como será que uma pessoa reaccionaria a um pedido como este? ¿Sí? Entonces esto estudiamos en el grupo y esto forma estas respuestas que son reales, que son cuestionarios que son contestados por personas de todos estos países, forman un corpus que puede ser utilizado para la enseñanza de la lengua en contexto, de la lengua real, y no disociar estos temas de la lengua. No, camina junto, es lengua, es contexto, es cómo vivir en otro país. Hay cosas que no son aceptables en otro país, ¿sí? No sé si contesté. Não, super respondeu o que eu queria saber. Muy bien, muy perfecto. Muchas contribuciones, Fabio. Loca de ganas de preguntarte muchísimas cosas aquí, pero el tiempo es corto y queremos saber más. Sí, no sé, vale. Rosy, ¿tienes alguna preguntita más antes de salir? Y después le pasamos la palabra a la profesora Elaine. Si le parece a Fabio comentar un poco esa parte de su trabajo en la FAPESP, en el Centro Paula Souza, cuando trabajaste ahí en la parte de internacionalización, que justamente yo le saludé a Carlos, que fue del proyecto piloto, él, Leiane, ¿quién más está por aquí? Erika, Carlos y Leiane estuvieron en el ICAIque, estuvieron en el proyecto piloto de intercambio virtual, y ya Erika creo que es del segundo proyecto que fue en el 2023, ¿no? Que estoy así encantada con eso de los intercambios virtuales. Y, sí. Y si pudieras hablar un poco sobre eso, y quizá, no sé, si llega a las 7 tendré que dejar ya, pero voy a responder rápidamente. Pido perdón por ese feo. Sí, no. Es una gran pregunta y muy importante, porque una institución del tamaño del Centro Paula Souza, ¿no? Que tiene casi 300 escuelas técnicas,
y yo creo que ya está con más de 90 facultades. Entonces hay FATECs, que es Ensino Superior Tecnológico, y ETEC, que es la secundaria técnica, ¿no? Solo una pregunta, ¿los profesores que participaron del proyecto piloto fue en ETEC o en FATEC? No, ellos participaron en Unifesp. Ah, en Unifesp. Ah, Sí, ya, perfecto. Unifesp con Universidad de Perdón. Rosario. Entonces, Leiane por Unifesp, Carlos es de la Universidad de Rosario. Ajá. Facultad de Lenguas, ¿no, Sí. Carlos? Facultad de Lenguas de la UNR. Sí, Rosario. Escuela de Lenguas, Facultad de Humanidades y Artes. Facultad de Humanidades y Artes y Escuela de Lenguas. Perfecto. Perdón, yo había entendido que ellos habían participado como profesores en el centro. Bueno, la pandemia... Ahora ya graduado. Pero soy más estudiante. Sigo estudiando para investigación. No, pero como profesores, porque hay los profesores tutores. Hay los profesores que son tutores, ¿sí? Por eso mi pregunta. Yo pensé que ya eran profesores del Centro Paula Souza. Y la pandemia, como nosotros decíamos antes de empezar la grabación, nos trajo esta oportunidad de mirar la tecnología como un instrumento de interacción para las clases. Yo me acuerdo que en menos de 15 días en el Centro Paula Souza ya estaba todo normal, así, ¿no? El virtual síncrono. Y este proyecto empezó en las FATECs, ¿sí? Una facultad de aquí y una facultad de otro país empezaban a hacer un proyecto juntos que tenía que ver con la formación del profesor, no tiene que ver con la lengua, con el aprendizaje de lengua. Okay, entonces, no era un intercambio virtual, era más bien una telecolaboración. Sí. Y entonces, por ejemplo, había proyectos de economía en que estudiantes de Brasil y de Perú estudiaban en sus comunidades los indicadores económicos y interactuaban en portugués y en español y hay también es un otro gran tema que es la intercomprensión. Acabas de escribir. La intercomprensión, ¿no? Para esta interacción en que interactuaban a veces en portugués, a veces en español, en portuñol, bueno, de todo. Después esto va con más fuerza para las ETECs, y ellos crean un programa que es basado en los ODS de la ONU 2030. Entonces toman los temas de ODS ONU 2030, por ejemplo, desarrollo social, el trabajo femenino, la protección hacia las mujeres, todos estos temas, agua, la vida en el mar, por ejemplo, y desarrollan proyectos conjuntos entre estas lenguas. En las ETEC, sobre todo, los proyectos ocurren en Latinoamérica. En las FATECs hay con China, y en este caso la lengua es inglés. Entonces son estudiantes brasileños y estudiantes chinos hablando en inglés, sí, el inglés elegido como lengua de interacción para conseguir lograr los objetivos del proyecto. Entonces es bastante interesante. Y otro punto para terminar, porque Rosângela tiene que salir. Nosotros hacíamos el periodo en que yo estaba coordinando políticas lingüísticas,
cursos de vacaciones, 10 estudiantes de FATEC y 10 estudiantes de otros países que venían a São Paulo, estaban aquí 2 semanas y tenían una semana de clases de lengua portuguesa y cultura brasileña, y otra semana juntaba el grupo, los 20, y estudiaban marketing, por ejemplo. Con la pandemia, nosotros hicimos 5 cursos y tuvimos 234 estudiantes extranjeros, fuera los estudiantes de FATEC. 2 cursos en español y 3 cursos en inglés, logística, administración, turismo, programación informática, etc. Y teníamos estudiantes de África, de Asia, de toda Latinoamérica, de España y Portugal, de los institutos politécnicos portugueses, y tenían una semana de clases y tenían que hacer un proyecto conjunto. Entonces, fue una experiencia muy, muy interesante que ellos siguen, porque esto hizo con que el número de intercambios aumentara muchísimo. Por ejemplo, yo daba clases en la FATEC Itaquá. Yo tenía un estudiante que vivía solo con su mamá que estaba enferma, y a él le encantaba la idea de hacer un intercambio, pero decía, yo nunca podré salir de aquí y dejar mi mamá. Cuando aparecen los intercambios virtuales, él fue aprobado en primer lugar entre todos los estudiantes de FATEC para participar, y para él fue una experiencia de vida muy, muy interesante. Entonces, y esto es un tema de políticas lingüísticas, ¿no? Que Rosângela creo, se está dedicando a este tema, ¿no? Hay un mundo de cosas para ver, desde el intercambio lingüístico hasta la idea de telecolaboración, que no necesariamente tiene que ser de lengua, pero un tema común profesional, en el caso de la FATEC, porque es un centro de formación profesional. Bárbaro, gente, me despido. Gracias. Un gusto haber participado. Rosângela, gracias. Gracias, Rosângela. Súper interesante. Chaito, que les vaya bien. Gracias. Buenísimas las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ro. Muy bien. Sin duda, esa experiencia era una de las preguntas que tenía también para hacerte, Fabio, pues justamente vi que ustedes en la época de la pandemia crearon un curso de portugués. Sí. Para extranjeros en Chile, para los estudiantes de Chile. Sí, de Chile y después de Colombia. Y después de Chile y Colombia. Sí. El curso de Chile, DUOC, DUOC, es un brazo de la PUC chilena. Es el brazo tecnológico de la PUC chilena. Bueno, entonces sería nuestra institución gemela, homóloga, ¿no? Sí. 20 estudiantes de FATEC hicieron un curso, así como nosotros estamos, de español con una profesora de DUOC. Y 20 estudiantes de DUOC hicieron un curso de portugués conmigo y con Gisele, ¿no? Que trabajó conmigo un año, en Gisele Moreira, que está en la FATEC São Roque. Trabajó conmigo un año con las políticas lingüísticas del Centro Paula Souza. Y nosotros hicimos un curso de 20 semanas, un curso de 20 semanas para estudiantes. Y después, por primera vez, nosotros hicimos con Colombia un curso para los trabajadores administrativos de las instituciones. Porque
cuando piensan en movilidad, en intercambio, estas cosas, casi siempre los trabajadores administrativos están, no están contemplados, ¿verdad? Y así que 20 trabajadores de una universidad colombiana, en realidad de un grupo de 6 facultades colombianas, estudiaron portugués con nosotros, y 20 trabajadores administrativos de FATEC estudiaron español con una profesora de Colombia. Y cuando yo empecé a trabajar con Gisele, mi vida mejoró un 100%, porque nosotros dábamos las clases en pareja, por ejemplo, un día, y nosotros siempre teníamos en cuenta los temas culturales, la interculturalidad en la enseñanza de lenguas. Y un día, para hablar de comida, ¿qué vamos a hablar? Ahí pensamos, vamos a hablar de brigadeiro. Y Gisele, desde su cocina, en su casa, puso una cámara e hizo en tiempo real brigadeiro. Mientras tanto, yo les explicaba la receta a los estudiantes chilenos, y después ellos hicieron el brigadeiro y pusieron las fotos en Instagram, y fue todo un mundo de descubierta para ellos, que fue muy bueno trabajar con Gisele, una estupenda compañera de trabajo, y que, bueno, porque yo estaba solo trabajando con políticas lingüísticas en una institución que tiene más de 300,000 estudiantes. Es mucha cosa, ¿no? Al mismo tiempo que tienes que pensar un programa, eres el profesor del programa y el secretario del programa, ¿no? Las listas de inscripción de estudiantes, todo esto. Y ahí, cuando empecé a dividir el trabajo, mi vida estuvo bastante mejor y se aprovechó mucho más. Sí. Buenísima experiencia, sí. Sí. Hay unas preguntas. No sé. Después abrimos las preguntas. Ya, perfecto. Y le pasamos ahora la palabra a la profesora Elaine. Sí. Muchas gracias. Hola, Sí. Buenas noches. Fabio, qué bien. Nos conocemos y conozco muy poco su trabajo. Y interesante, ¿no? Conocer de esta forma aquí en esta charla. Bueno, solo un complemento de esta cuestión de la internacionalización, que, por ejemplo, hablamos mucho, ¿no?, de movilidad, de intercambio, pero ¿qué otras acciones, por ejemplo, de internacionalización o proyectos, ¿no? Porque, por ejemplo, asignaturas, ¿no? La internacionalización de los currículums, a veces hablamos mucho ahí en el instituto sobre, y eso todo va al inglés, ¿no? A veces hispanohablantes, por ejemplo, en un tribunal, por ejemplo, defendiendo su tesis en inglés, ¿no? Y eso, ¿dónde está el español en este escenario? El español y las otras lenguas, ¿verdad? Y las otras lenguas, sí. Tienes toda la razón, Elaine, porque, por ejemplo, un tema que es muy importante para la internacionalización es la internacionalización de la investigación. Porque a veces hay personas investigando cosas que tienen mucha similitud temática o de objeto de investigación, y uno no sabe del otro, ¿ya? Esto es un tema muy importante. En la época, en el Centro Paula Souza, ellos tienen un sector, porque el Centro Paula Souza no es una universidad.
ahora recibió un título, ahora no, el 2022, recibió un título de un centro, de que puede ser un centro de pesquisa aplicada, ¿no? De investigación aplicada. Entonces, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, tenía una profesora que tenía un estudio práctico con la caña de azúcar, con las fibras, con todo esto, y descubrió una persona en otro país que estudiaba lo mismo. ¿Qué hicimos nosotros desde la asesoría de relaciones internacionales? Les pusimos en contacto, ¿sí? Otra profesora tenía un proyecto de fermentación para cerveza artesanal, como decimos en Brasil, cerveza artesanal. Y que es química, entonces, un mundo de cosas ahí. Y encontró una persona que hacía lo mismo en Australia. Entonces, esto es muy importante, poner investigadores en contacto. Y para ello, nosotros hicimos 2 cursos. Un curso de inglés y estas clases eran, sí, claro, clases de conversación, pero ya con un objetivo pensado en las investigaciones, para que ellos sean capaces de, por ejemplo, hacer un resumen en la lengua extranjera de su trabajo, presentar un panel, hablar 5 minutos sobre su investigación, porque ellos hablaban inglés o hablaban español, pero no conseguían hablar sobre sus investigaciones, y eso hacía con que la interacción entre investigadores de distintos países no se diera, no conseguían interactuar. Entonces, es muy interesante. En USP ya hay esta preocupación, por lo menos lo noto en la Facultad de Educación, que es donde estoy. Por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes de África en la maestría y en el doctorado. Tenemos estudiantes de África, tenemos estudiantes de China en el pregrado, y ahí ofrecemos cursos de portugués. Y ahí, bueno, para la difusión de la ciencia, ¿qué hacemos? Organizamos seminarios, congresos. Ahora en mayo, nosotros vamos a la Ciudad de México, a UNAM, para um congresso que é O Conhecimento é de Todas as Línguas. E lo traducimos para espanhol, português, las lenguas originarias de México e inglés. Entonces, las personas se van a presentar en sus propias lenguas. Esto es internacionalización de la investigación, por ejemplo. Es muy importante. Bueno, gracias. Gracias a ti por la pregunta. Bueno, si quieres también comentar un poco sobre nuestro trabajo en la asociación, que estamos ahí con un proyecto, ¿no? Para el español en el currículum de la secundaria aquí en São Paulo, que ya caminó un poco, avanzó, y bueno, eso es. Esta es una buena pregunta. Estamos trabajando juntos en esto, ¿no? Elaine es nuestra primera secretaria de la Asociación de Profesores de Español del Estado de São Paulo, que estábamos hablando, ya tiene 40 años, ¿no? Y pasó por, ¿no? Figuras históricas, ¿no? La profesora, la PESP, perfecto. La profesora Neide González, mira, Adrián, Maite, un montón de profesores que ya estuvieron llevando el trabajo de la asociación, nuestros compañeros de Unifesp también,
porque somos un grupo en la gestión, un grupo de 6 personas, ¿no? Pueden buscar a PESP 40 en Instagram, que también van a encontrar, y es bueno que nos sigan, y ahí van a estar informados de las cosas todas. Y solo antes de responder esta pregunta de Elaine, que es fundamental, Cristiane, una cosa muy importante, porque Rosángela habló de Zulma, que hoy estudia pragmática. Hay un texto que yo siempre trabajo con mis estudiantes de metodología de la enseñanza de español, que es un texto de los años 90, de Zulma y Neide González, que es como sobre la justa medida de la cercanía entre el portugués y el español. Este texto es un texto fundador, porque antes de los 90, que fue la época en que yo empecé a estudiar, la enseñanza de español estaba en, por ejemplo, aprender vocabulario, aprender frases hechas, se daba un montón de importancia a los falsos cognatos, por ejemplo. Y estos estudios que empiezan en USP, por ejemplo, con Zulma y Neide González, después con Maite y Neide, la tesis de Maite es fundamental, después los estudios del profesor Adrián, la profesora Andrea Meneses, que da clases para ustedes, ¿no? Tiene su tesis de doctorado, es muy importante para la comprensión de los estudios comparados, ¿sí? Eso tiene que ver con lo que me preguntaste y se me pasó, ahora volví a la respuesta, perdón. Elaine, vamos allá. Eso, español para brasileños, sobre por dónde determinar la justa medida de una cercanía, porque son idiomas tan próximos, tan cercanos, pero será. Y si son, ¿cómo sacar el mejor provecho de esto? En la PESP es un acto político y no es política partidaria, aunque a veces nosotros tengamos que tratar con los políticos, que es lo que estamos haciendo ahora. Yo fui presidente de la asociación entre 2014 y 2016, y ahí empezamos a trabajar con un proyecto de ley que se presentó en el año 2018, cuando Jorge Rodríguez, que es del Instituto Federal de São Paulo, estaba en la asociación, por la diputada Leci Brandão, para poner el español en el currículum de la secundaria en el estado de São Paulo. Bueno, y fue el peor momento para ser presidente o para estar en una asociación de español, porque cuando yo estaba, Temer revocó la ley del español y el español salió de la secundaria. Era el momento en que yo estaba y yo no dormía porque pasaba las madrugadas contestando y haciendo peticiones, haciendo un montón de cosas. Fue un periodo terrible. Bueno, este proyecto que nosotros presentamos es el proyecto 446/18. Si ustedes entran en el sitio web de la asociación, de la Asamblea Legislativa de aquí, de São Paulo, lo encuentran, 446/18. Es un proyecto de ley que propone el español en la secundaria al lado del inglés. No queremos quitar el inglés como lengua de la escuela, lengua extranjera, sino poner las dos lenguas. Bueno, estuvo un montón de tiempo parado. Un diputado pidió lo que nosotros decimos aquí, vistas. Esto, perfecto, Leiane, gracias. Ahí está el enlace para el proyecto, para los que desean conocerlo. Pidió vistas.
bueno, ahora habla em português. Ele pediu vistas do projeto e em 2019 e só foi devolver em 2023, em setembro de 23. Então, nós retomamos o nosso trabalho. Já tinha passado bem apertado, por um placar muito apertado, na Comissão de Redação e Justiça, Constituição, Redação e Justiça, para ver se o projeto não fere a Constituição Federal. Passou, são 10 deputados por comissão, passou apertadíssimo, isso lá em 19. Quando foi para a Comissão de Educação, esse deputado pediu vistas e devolveu ano passado, com parecer favorável, mas ele demorou 5 anos para fazer isso, 4, quase 5, e aí nós retomamos e fizemos uma negociação corpo a corpo, conversamos com cada um dos 10 deputados da Comissão de Educação. E isso é um trabalho, assim, bem complicado. Só para vocês terem uma ideia, a Comissão de Educação é formada por 10 deputados. Todas as comissões são formadas por 10 deputados. São 7 deputados de direita e 3 de esquerda, porque é proporcional ao número da correlação das forças na casa. São Paulo, né, gente? Legislativa. São Paulo, né? E passou na Comissão de Educação por unanimidade, com votos de todos os deputados de esquerda e direita. Mas foi assim, visitar todos os gabinetes, eu fui a umas 3 sessões da comissão e ficar ali na porta para esperar, para conversar com o deputado, ter o WhatsApp de assessor, e conversar com o assessor, olha, vai entrar em votação a semana que vem, lembra o deputado e não sei o que tem, passou. Agora vem o grande desafio, foi para, a última comissão antes de ir para plenário, é a Comissão de Planejamento, Orçamento, Planejamento e Orçamento e Planejamento. Na Comissão de Constituição e Justiça, eles viam se feria a Constituição. Na de Educação, o mérito educacional. Então, isso ajudou a passar por unanimidade. Na de Orçamento, eles vão ver se existe dinheiro, e a gente sabe que existe, para a implementação do projeto. Por exemplo, com 0,05 do dinheiro que o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação manda para o governo de São Paulo, eles pagariam os professores de espanhol para todo o estado. Só para vocês terem uma ideia. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas o governo pode alegar que não tem verba. Então a gente está nessa luta, já visitamos os 10 gabinetes, e estamos conversando com cada um. Às vezes o acesso ao deputado, à deputada, é muito difícil, de ambos os lados, porque eles têm agendas, enfim, e aí é chefia de gabinete, assessoria, são essas pessoas que acabam falando, olha, vão por aqui, façam isso. Por exemplo, um deputado da direita nos ajudou fazendo um voto em separado, que nos deu a oportunidade de melhorar o texto. A gente nunca esperava isso. E ele fez, né? Agora, o deputado que é presidente da Comissão de Orçamento nos chamou para uma reunião para nos instruir sobre a tramitação do projeto, para que a gente consiga passar, né? Então, passando agora, a gente precisa que passe até setembro, porque os deputados, muitos se licenciam para ser candidatos a prefeito nas suas cidades, e aí depois a gente teria que esperar para recomeçar tudo de novo, o projeto correr tudo outra vez. Então, a gente tem
pressa, mas a gente depende da agenda deles. Então, acompanhem na página do Instagram, que vocês sempre vão ter as notícias ali da tramitação. E a nossa ideia, justamente orientados pela assessoria da deputada Alice Brandão, que é do PCdoB, é de esquerda, como vocês sabem, procurem os deputados de direita. Porque se vocês convencerem os deputados de direita, vai ficar mais difícil para o governador vetar. Né? Porque a base do governador votando num projeto, e aí depois ele vai vetar, vai falar, mas fulano, por exemplo, o presidente da Comissão de Orçamento e Planejamento, ele é o vice-presidente da Assembleia, e ele nos chamou para uma reunião, e disse que tem interesse, e a gente tem o apoio dele e tem o voto dele, assim como ele votou favorável na Comissão de Educação. Então, é esse trabalho, assim, de não misturar a política partidária, mas de estar no jogo político, né? De estar no jogo político nessa correlação de forças, né? É esse trabalho. Vamos lutar para que seja aprovado, mas tendo a consciência de que pode não ser. E aí, uma coisa que é muito importante, quando a gente fala que educação é um ato político, e é mesmo, vocês veem isso na prática, na sala de aula, independente da lei, a gente tem que fazer o espanhol acontecer no contexto da América Latina. Se tiver lei, ótimo. Se não tiver lei, a gente vai fazer acontecer por outros meios, por outros caminhos. É lógico que a lei seria um sonho, né? Eu vi alguém aqui falando de emprego e tal. A lei seria um sonho, mas se não tiver lei, a gente segue na luta. Não vai ser por isso que a gente vai desistir. E só para concluir esse raciocínio, a APESP, ela não é um sindicato, ela é uma associação. A nossa ideia fundadora, lá dos fundadores, lá em 1983, é formação continuada de professores. Por isso que a gente precisa de vocês na APESP. O ano passado nós oferecemos um curso com professoras da UBA e da Universidade de Rio Negro, na Argentina, um curso de formação docente. Nós oferecemos o simpósio dos 40 anos, que a Etel, Joana, os professores da Unifesp, da USP, da UFSCar, da Unesp participaram. Vocês podem ser filiados à APESP na categoria estudante, né? É uma anuidade para estudante, se eu não me engano, Elaine pode me corrigir, de R$27, a anuidade do estudante, e vocês contribuem para o fortalecimento da luta, porque é uma associação de professores, assim. Eu não recebo salário, Elaine não recebe salário, a gente trabalha para além das nossas 24 horas da nossa vida aí nesses problemas de todos os anos. Como se inscrever, Ângela? No site apesp.com.br, na aba, no canto esquerdo tem uma aba Filice. Aí você vai preencher com seus dados, você pode fazer uma transferência, um Pix, e mandar o comprovante para a tesouraria, tem todas as informações lá. É muito importante que vocês estejam lá. Por exemplo, eu estava quando eu era estudante, né? E assim, minha época já está passando, a gente está querendo vocês aí da casa dos 20, dos 30, para estar nas próximas gestões, porque eu já passei por duas, já estou cansado. A Elaine está na primeira, a Elaine ainda tem lenha para queimar. Eu já estou na segunda, mas é um belo trabalho, é um trabalho que é recompensador. Necessário, né? Um belo trabalho Sim, muito necessário. Muito e parabéns aos dois que estão nessa luta.
a gente se sente até culpado por não contribuir, mas eu procuro, às vezes, pelas redes sociais, compartilhar, fazer sim, sim. A gente tem que estar, todo mundo, trabalhar juntos, né? Engajados. Exato. A gente teve a questão do... acho que vocês ficaram sabendo do movimento Fique Espanhol, né? Sim, sim. Que é um movimento que foi nacional, mas, infelizmente, não avançou a lei na Câmara dos Deputados. Agora o trabalho é no Senado. Isso eu estou falando agora da lei de nível federal, tá? O projeto que o Ministério da Educação, ou seja, que o Lula mandou para o Congresso, tinha o espanhol. Só que na negociação eles colocaram o Mendonça Filho, que foi ministro da Educação do Temer, e ele tirou o espanhol. E aí, para voltar, o item lá que colocava o espanhol de novo na lei, precisava de uma emenda e precisava de que os partidos se comprometessem. E só o PSOL se comprometeu em plenário. E aí não teve força para ganhar uma emenda na lei, né? E é isso, gente, é do jogo. Por exemplo, no Fique Espanhol, uma vez o pessoal procurou a deputada Maria do Rosário, ela falou, olha, vocês têm todo o meu apoio, eu vou votar com vocês todas as vezes que forem necessárias, mas eu não vou deixar a minha pauta dos direitos humanos para encampar a pauta do ensino de espanhol no Brasil, vocês têm que procurar outro deputado. E assim a gente vai. É esse trabalhinho formiguinho. E às vezes a gente encontra pessoas do campo político oposto ao que a gente acredita, né? E que tem um interesse. Por exemplo, na reunião com esse deputado, já passou 1 minuto, vou terminar, mas na reunião com esse deputado que é vice-presidente da Lesp, eu falei, um estado como São Paulo, a gente tem que pensar o espanhol como ensino, como cultura, mas tem que pensar o espanhol também do ponto de vista do desenvolvimento econômico. São Paulo, como a maior economia do país, com os negócios que tem com os países da nossa fronteira, até nos Estados Unidos, a maior parte dos... Isso eu aprendi na FATEC, tá? A maior parte dos nossos negócios e turismo, claro, mas até os negócios mesmos, importação, exportação de tecnologia, essas coisas, são feitas em espanhol, inclusive nos Estados Unidos. Os nossos produtos que chegam à Europa chegam pelos portos da Espanha, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi, eu tinha um aluno de tecnologia da informação da FATEC Itaquá, e ele trabalhava para Uber aqui de São Paulo, porque ele falava espanhol, porque o centro de atendimento da Uber para toda a América Latina é em São Paulo. Ou era, pelo menos, à época, né? Do iFood também, grande parte do atendimento é em São Paulo. Então, se não começar a encarar também a língua como Mercado Livre, né? Porque a empresa é Mercado Libre, incluso, não? Se a gente também não começar a encarar que língua também é desenvolvimento econômico, é relação internacional, relações entre países, né? Não dá para uma diplomacia de um país se segurar pensando num país de língua portuguesa e um país de língua espanhola, se segurar numa comunicação frágil. Língua é diplomacia, língua é desenvolvimento econômico, língua é emprego, língua é cidadania, por exemplo, os fluxos migratórios contemporâneos. Das 10 maiores, numericamente, o número de crianças matriculadas tanto na rede estadual como municipal de São Paulo,
das 10 nacionalidades, 6 são de língua espanhola. Não é possível fechar os olhos. Hoje a gente fala da imigração italiana, da imigração japonesa, da imigração coreana, mas daqui a umas poucas décadas a gente vai estar falando da migração venezuelana, boliviana. Por exemplo, em Itaquá eu tive 3 estudantes que chegaram à faculdade, 3 estudantes bolivianas. É o público que está chegando na universidade nos mais diversos cursos, né? Então, o acesso à língua é acesso à cidadania em todos os seus espectros aí, em todos os campos de atuação, né? A gente tem que ter o nosso discurso de educação, porque somos educadores, mas também a gente tem que, quando for negociar, né, muito entre aspas, né, porque a gente sabe de que lado é o lado que é mais forte, mas quando a gente for argumentar, a gente ter esses argumentos também, né? Então isso é muito importante. Maravilla, maravilloso. Fábio, já estamos às 7:30, não? Sim, vocês têm aula, não? Sí, hay muchas preguntas quedaron aquí, ¿no? Por responder. Hemos formulado bastante preguntas, pero queda para otra. Quizás hacemos otra Latinidades com Fábio 2. Sim, estou à disposição, por exemplo, para falar só da PESP, por exemplo. Sim, da PESP, exato. Podem se associar professores de escolas privadas, professores de escolas de idiomas, estudantes, tem várias categorias para se associar, tá? Perfeito. Não precisa ser só professor universitário. Javier. Buenas noches. Hola. Muy contento de esta live y concordo mucho con sus últimas palabras en cuanto a que la lengua no es solamente forma de comunicarse, sino que es multifuncional económicamente, culturalmente, para el desarrollo. Me quedé fascinado. Voy a estar más atento a la asociación, a esas cosas. Y nos alegramos, Elaine y yo. Yo soy un fruto vivo de la interacción entre la lengua portuguesa y español, y he tenido la oportunidad de luchar bien fuerte para llegar a esta oportunidad en la Unifesp. Solo una sugerencia final. Claro. Si pueden responder en otro momento las preguntas, maravilloso. Pero aquí hay material para bastante. Sí, en lo que pueda apoyar, estamos ahí, ¿ok? Está aquí una buena pregunta. Javier es venezolano, Fabio. Qué bien, Javier. Y yo vengo de un proyecto de un principio, Puertas Abiertas, de María Reynolds, y a partir de ahí comencé, y luego se presentó una oportunidad para extranjeros en la Unifesp, y bueno, me estoy estudiando por segunda vez. Pasé de las ciencias administrativas a las letras. Qué bien. Ahí hay otro mundo que yo puedo comentar, porque ahora, además, estoy en otro grupo de investigación sobre lengua de herencia, porque tenemos lengua de acogida, lengua de acolhimento, que es algo que Brasil hace muy bien, claro, excepto aquel periodo de 4 años que no tuvimos nada, y que es hecho por Itamaraty de manera muy, muy buena, muy interesante, pero também hay língua de herência, a língua de herança, não perder a sua língua de família, a sua língua de origem. Então, também estudio esto e me vou apresentar em um congresso de aqui a alguns meses, falando deste tema em la educação em Brasil. Uma sugerência, se alguém copia as perguntas do chat e me la enviam, eu les contesto por correio. Perfeito. E aí enviam a todos.
Muchísimas de la gracias. lista de Fabio. asistencia. Sin duda. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por todo, encuentro tan enriquecedor sobre todos tus proyectos, tus investigaciones, la PESPI, todo, contemplaste todo. El tiempo, como siempre. Sí, es enemigo. Eso, corre ahí contra nosotros, ¿no? Te agradecemos muchísimo, professora Joana. Muito obrigada também, eu fiquei encantada, fascinada. Eu que sou das letras, da literatura, eu quero ir para a Pragmática amanhã, né? E eu convido vocês a perceberem dois caminhos aqui, que é o caminho da luta política, esse caminho que é futuro, né? É esse horizonte, ou são esses horizontes para todos vocês, professores, pesquisadores, e que a PESP proporciona isto, né? Esse olhar para o futuro. E as pesquisas que nos movem, né? Dia a dia. Essas pesquisas, por exemplo, eu já estou encantada com esse tema da língua de herencia, que já estou aqui apuntándome para a próxima, mas agora agradecidísima, fascinada, enternecida por todo, Fabio. Muchísimas gracias. Gracias a usted.